Bienvenidos a Live con Germania. Este es un mensaje para la gente que va a ver esto en YouTube, porque gracias por votar por el horario que prefieren y ya tenemos horario de Live con Germania. Va a ser los martes a las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, hora de Miami, Nueva York y Washington, D.C. Martes a las 7 de la noche, ahí empezamos la semana que viene. Ahora, porque ahorita estoy por Instagram Live, buenas, buenas, esperando a que entren. Hoy vamos a tener una conversación importante con mi amigo y compañero Jovel Álvarez. Déjame decirle que me avísame cuando me mandes the request. Ajá. Aquí está ya. Empecemos inmediatamente. Manden sus preguntas y tras esté hablando con Jovel. I always see a lot of my English speaking friends that come on these lives. Hello to you guys, and I'm sorry that this content is in English. I mean, sorry, this content is in Spanish. I do English content separately. Jovelito! Hello, how are you? I just hear you're speaking English. Sí, porque estaba saludando a mis amigos que hablan inglés que se meten y siempre me da cosa con ellos porque ellos se deben meter y no entienden nada, entonces les estaba mandando un Like mensaje. Cardi B. Cardi B does the same thing. She starts speaking ¿Ya? Spanish and nobody understands. Yes. And Ah, she's, this live is in Spanish. exactamente. Bueno, Jovel. Por cierto, acabamos de grabar un programa en el canal de YouTube de Jovel. ¿Cómo te encuentran, Jovel? Para que vean por allá. Está Jovel Álvarez, así como está el usuario, así estamos. Ahí hablamos sobre Irán, sobre lo que está pasando con esta guerra que la verdad todavía no entendemos cómo se va a acabar, cuándo se va a acabar. Como dicen, una guerra es fácil de iniciar, pero terminarla está complicado. Bueno, eso lo hablamos ya en YouTube. Sí, así que vean eso después de que nos acompañen acá. Y como les dije al principio, mi show de YouTube empieza la semana que viene a las 7 de la noche, todos los martes. Vamos a hacer un live así, una conversación relajada como la hacemos por Instagram. Y por allá, yo no sé ni cómo me encuentran. Es el mismo username. I am Germania, Sí. o Germania Rodríguez Poleo. Búsquenme por ahí. Igual yo voy partiendo. Eh, Déjame saludar a la gente. Aquí dicen cuál es el tema de hoy. Vamos a hablar de Venezuela, pero varias cosas para actualizarnos con Jovel. Quiero ver cuál es su opinión sobre varias noticias. Y también, como siempre, les voy a comentar unas cositas de la geopolítica y de la propaganda comunista en el primer mundo y como estos idiotas socialistas primermundistas están otra vez tratando de defender a las dictaduras, particularmente la cubana. Hello a Connecticut. Déjame saludar por aquí. Bueno, Joel, primero que todo, ahora te entrevisto yo a ti. ¿Qué opinas de la situación actual en Venezuela? ¿Tienes esperanza todavía? ¿Crees qué va a pasar en Venezuela después de estos... ¿Cuántos meses van? Ya yo perdí el tiempo. ¿Tres? ¿Cuatro? Vamos 2 meses, pues 2 meses y un poquito desde que sacaron a Maduro. Uf, a ver, esto es difícil, porque desafortunadamente vemos muy contento a Trump con Delcy. Está encantado, eh, como Fernando Carrillo. Yo no sé qué hace Delcy, que los deja encantados, pero realmente es preocupante que no haya hasta el momento un pronunciamiento claro por parte de la administración estadounidense que nos haga ver, aunque sea en el horizonte, una posibilidad de elecciones. Se han restablecido las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela,
Yo estaba escuchando a Carla Angola, que digamos que ella es especialista en justificar todo, y entonces ella decía que el motivo era porque para las elecciones tienen que votar los venezolanos que están en el extranjero, no hay embajadas, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces tienen que empezar por ahí para que puedan hacerse estas elecciones en las embajadas en Estados Unidos y cosas de este tipo. Bueno, está bien, yo no sé, me imagino que eso tendrá que llegar. Pero yo veo a Trump muy tranquilo. En este momento su prioridad ya no es Venezuela, su prioridad en este momento es Irán. Y Marco Rubio parece que ya dando por ganada esta batalla, aunque Marco Rubio sabe que no. Ojo, Marco Rubio, si hay alguien que sabe que esto no se ha Pero, ganado, es Marco Rubio. Pero en este momento parece ser que el esfuerzo diplomático de Marco Rubio va por Cuba, donde parece que están intentando negociar el fin del es régimen o... una Delcy en Cuba, Joel, es lo que Sí, estábamos hablando. Trump sí. considera que Venezuela fue un éxito tan grande que quiere hacer lo mismo en Irán y en Cuba. En Cuba hay reportes de que están hablando con el nieto de Raúl Castro para ver si él querría ser un dictador interino como Delcy, mandado Ujú. a Estados Unidos. Y Trump ha dicho que en Irán también estaban buscando una Delcy, que acabamos de hablar, y váyanse al canal de Joel a ver nuestras Sí, opiniones sobre eso, que es que en Irán no hay Delcy, mis amores. es un régimen construido de una forma totalmente diferente a las dictaduras como socialistas latinoamericanas. No tiene nada que ver. Pero hay muchas cosas en las que se parecen, de eso hablamos en el programa, pero digamos, vamos a enfocarnos ahora en este tema. El futuro de Venezuela en el mediano plazo pasa, por ejemplo, habría que entender si este regreso ya anunciado de María Corina Machado a Venezuela está ocurriendo Bueno, con el visto bueno de Trump o eso no. ya todo ha cambiado, Joel, y en el último Sí, live. Entonces vamos a retomar una de las cosas que quería discutir. sí, Uno, bueno, hablemos primero de María Corina en Chile, porque la sí. vez pasada que hablé con mi comunidad aquí de Instagram de los normales, les estaba comentando, y también lo hablamos en Agárrate el lunes, que esa visita que María Corina había anunciado pronto no va a pasar. Y Ujú. Juan Pablo Guanipa fue el que mandó ese mensaje. Él salió a decir, no, es mejor que no venga todavía. Después de que María Corina se reunió con Trump en la Casa Blanca el viernes por hora y media. Sí, sí. Y después acabo de ver hoy unas declaraciones de María Corina diciendo, no, mi regreso a Venezuela va a ser completamente pacífico y con el apoyo de nuestros aliados. Trump no quiere a María Corina en Venezuela en No. estos momentos porque él le está diciendo al mundo que Venezuela es de él y que de él sí es su ayudante y ya todo está bien. Y ahora vemos a María Corina en Chile, Sí. siendo tratada como una jefa de Estado. Es bueno de cierta manera y malo de otra, porque ya se tomó una foto con los Bolsonaro, que son vistos como un moco internacionalmente, ya ni Trump nada que ver con esa gente. Y fue invitada por Cast, el nuevo presidente chileno, que la comunidad internacional está diciendo que él es de ultraderecha. Esto lo comenté antes. Yo no sé si Cast es de ultraderecha o no, pero lo que sí sé es que los medios nunca dicen que los extremistas de izquierda son de ultraizquierda. No dicen que Rashida Tlaib, el alcalde Mamdani, ellos nunca dicen Maduro. Maduro, ellos, la izquierda nunca es ultra, Sí. pero la ultraderecha siempre está ahí. Otra cosa Es que más, de lo que se encargan de decir siempre es que no son la verdadera izquierda, que los dictadores no son de izquierda. Eso no es la izquierda. O sea, exactamente. Y sabes, esto no lo comenté antes. Yo ahora sospecho más de cuando me dicen de ultraderecha, porque ujú. cuando eligieron a Giorgia Meloni en Italia, yo le creí al New York Times, a la BBC, a NBC, cuando me dijeron que ella iba a ser una fascista y que iba a ser Mussolini parte 2. Y eso lo internalicé y dije, ok, esta persona es de ultraderecha. Y de repente Giorgia Meloni empieza a hablar y yo la empiezo a escuchar Exacto. y no hay nada de ultraderecha ahí. Entonces, No. bueno, tendré que personalmente investigar a Cass porque no se puede confiar en los titulares. Pero ajá, Eso es así.
Bueno, dime. Pero ya están diciendo que María Corina, mira, la fascista, reunida con Ujú. Bolsonaro y con Kass. Pero ajá, si la gente, ni siquiera de los del centro quieren destapar a María Corina para nada. Entonces, ¿cómo ves Sí. tú este viaje y si los positivos son más que los negativos, etcétera? Porque María Corina, Dios mío, le están dando por todos lados. La odian por todos lados. Mira, aquí nosotros nos vamos a enfrentar ahora a un fenómeno nuevo en Venezuela. Estuvimos durante muchos años en un momento en el que la oposición misma, esto me lo dijo medio mundo, por ejemplo, cuando yo iba a Venezuela, me acuerdo de María Corina diciéndome, la ideología aquí está aparte. Nosotros tenemos que enfocarnos en sacar al régimen y después veremos la ideología, el partido, lo que tú quieras. Entonces, durante mucho tiempo, las ideologías quedaron a un lado en Venezuela para enfocarse en antichavismo. Y tenía que ser así, es verdad. Sin embargo, ahora estamos en un momento en el cual tenemos que llegar a unas elecciones. O sea, eso tiene que ocurrir en algún momento, esperemos. Y en ese momento, María Corina tendrá que tener un partido con una línea ideológica definida y María Corina Machado es una mujer liberal en el sentido latinoamericano, no estadounidense. Entonces, ahora nosotros estamos viendo a María Corina rodearse de gente que, digamos, serían sus aliados naturales. Esto es verdad, es gente que tal vez es incómoda en este momento en muchos lugares, pero ella, o sea, esos son los aliados naturales de ella. Meloni, Abascal en España, son figuras incómodas. Cast en Chile, Laura Fernández en Costa Rica, quien también saludó ahora en Chile. Yo lo que te digo es, aquí entonces vamos a tener que ver si María Corina Machado tiene un peso. Yo creo que sí, pero habrá que verlo. Si María Corina Machado tiene un peso por encima de su ideología, y yo creo que mucha gente la apoya, piense lo que piense ella, y no le va a importar al electorado venezolano, creo yo, con quién se esté juntando ella fuera, siempre y No, a los cuando... mexicanos ya sabemos que no, la mayoría, nosotros entendemos, siempre lo que digo, beggars can be choosers, los que estamos Sí, rogando no podemos ser picky, sí, nosotros entendemos, aquí el problema es la comunidad internacional, sí. aunque, y esta era mi próxima pregunta, hay ciertos venezolanos, pero la mayoría no están adentro de Venezuela, los que yo veo, que juzgan a María Corina porque ella no se ha enfocado en el tema de los migrantes. Ahora que está en Chile, tengo entendido que Kass es súper en contra de los migrantes. Yo sé que en Chile han tratado a los migrantes venezolanos horriblemente, pero ahora mi posición es, coño, María Corina tiene un objetivo, es lo mismo de lo que estamos hablando, no tiene un objetivo. O sea, sería inteligente para María Corina ir a Chile y empezar a hablar en contra de las políticas hacia los migrantes, o ir a Estados Unidos y hablar sobre eso. A ver, lo que ha dicho al respecto es, y se lo dijo a los medios chilenos, ustedes van a ver un regreso masivo, voluntario de Sí, venezolanos a y hay Venezuela. gente molesta con venezolanos molestos con esos comentarios. Ujú. Pues mira, yo creo que eso va a pasar y creo que en muchos países, a ver, es que depende mucho de cuánto tiempo llevas tú, por ejemplo. O sea, yo no puedo pretender que tú digas, después de cuántos años llevas fuera, 20 años fuera, que tú ya cae de él si tú digas, me voy mañana para Venezuela. O sea, tú tienes una vida fuera, tú tienes una vida fuera, tienes que pensar muy bien las cosas, tienes que ver si tienes trabajo. O sea, la decisión, María Corina muchas veces cae casi en esta cosa romántica de decir, todos los venezolanos de afuera van a volver. Eso no es así, eso toma tiempo. Mira, pero aquí, buen comentario, tenemos un chileno, y esto es perdón, un venezolano en Chile, o venezolana, no entiendo por el username, venezolano, el Peter. Eso es lo que no entiendo, qué hace ella aquí apoyando al que nos vuelve mierda y nos trata como basura. A ver, es que no deja de tener razón. O sea, es que eso es así. Es Pero complicado. hay que entender, o sea, María Corina, o sea, lo que yo te explico es lo siguiente, amigo que puso ese comentario. María Corina Machado fundó un partido que es aliado ideológicamente de que está volviendo mierda, como dices tú, a los venezolanos en Chile. María Corina es, o sea, ese es su círculo natural.
ahora la estamos viendo rodeada de ese círculo. Nos puede gustar, nos puede no Yo gustar, digo, no pero es esa es la gente. que ella es más central, pero el gran problema aquí ha sido que la izquierda global no solo no la apoya, sino que la repudia y a los Sí. ciudadanos que están en contra del chavismo. Entonces, ¿cuál es su opción aquí? No, obviamente María Corina no tiene esta, a ver, una mujer que aspira a liderar un país que ha significado para América Latina el mayor éxodo que hemos vivido en los últimos años, no puede ponerse a hablar, por ejemplo, ahora en contra de la migración, cuando la mayoría de los que te quieren elegir están afuera, Qué complicado, man. obviamente, pero, tengo que decir, muchos de los que pertenecen a partidos de la línea ideológica de María Corina Machado en sus países hablan en contra de los migrantes. Eso es así. No nos gusta escucharlo, pero eso es así. Sí, es similar con Trump. La misma crítica de por qué está arrimada con Trump cuando Trump ha mandado a venezolanos inocentes a ser torturados en El Salvador. Pero es Sí, lo que les estamos diciendo. Aquí es una situación complicada y el objetivo principal de María Corina es la democracia en Venezuela. Eso obviamente lo pone por encima de las otras cosas. Eh, sí. mira, estoy leyendo mientras este, sí, aquí. Ajá, mira. Bueno, salgamos de Chile un momento. Porque yo me estoy dando cuenta y hablamos de que renovaron las relaciones diplomáticas con Delcy y la dictadura, que en parte sí es verdad lo que dice Carla Angola, porque hay muchas cosas sistémicas que no se pueden hacer sin relaciones diplomáticas, pero también era una exigencia de Delcy. Es Ujú. obvio en este punto que Delcy le está diciendo a Trump, por eso tanto tweet pro Delcy, tanta habladera pro Delcy, porque Trump es el guardaespaldas de Delcy en contra de Diosdado y el resto. Y yo creo que eso es parte de lo que está pasando ahí. Aparte, yo tengo información de la administración Trump que necesitan oficiales de Delcy en Washington para manejar la situación, porque no pueden estar viajando a Venezuela cada vez que quieren hablar con la Claro, claro, claro. entonces, bueno, con todo esto que está pasando, el reconocimiento y los piropos de Trump a Delcy, yo veo que ya están subiendo el tonito, la Sí. dictadura, y particularmente quiero hablar de Jorge Rodríguez, porque este es otro tema que está caliente y quiero tu opinión sobre varias partes del tema. Seguro has visto la entrevista de Luis Olavarrieta con Jorge Rodríguez, que ha desatado un odio como siempre. Yo espero que mi comunidad de los normales no sea parte de eso, porque eso no ha sido normal, el odio en contra de Luis. Eh, y esto lo demuestra. Luis hizo una entrevista con mi mamá, con Patricia Poleo en Agárrate, hablando de la entrevista y dijo cosas como que, hey, la hice con miedo. Bueno, sale Jorge Rodríguez hablando en la Asamblea Nacional. Es que todo es tan de dictadura. Cuando uno viene de un país, ¿por qué el presidente de lo que sería el Congreso está hablando este tema, atacando a personajes en su posición en el Congreso? O sea, bueno, eso es aparte. ¿Tuviste lo que dijo? Hacia Luis. Y hablando de su entrevista en Factores del Sí, Poder. Bueno, sí, para sí. el novio dijo, ay, yo estaba viendo ahí una entrevista en Factores de no sé qué vaina, porque de paso el tipo hasta dice grosería en su posición ahí en el Congreso. Sí, sí. ¿En qué país esto es normal? Pero bueno, Factores de no sé qué cosa, y Luis dijo que tenía miedo y se empieza a burlar así, retomando el tonito Sí. y al mismo tiempo dice que él no entiende por qué Luis tiene miedo, pero la amenaza se le escucha en el tono. Y después salió Mira, algo que Luis le había, o sea, él quiso decir que Luis le había presentado las preguntas y que él le dijo, no, pregunta lo que tú quieras. Yo no sé si eso es verdad porque yo no le creo nada a la sí. dictadura. Pero bueno, Jovelito, ¿qué A opinas ver, primero de la entrevista? ¿Qué opinas de sí. la entrevista que molestó tanto a los venezolanos? Mira, yo siempre me he llevado muy bien con Luis o sea, desde los años que estuve más activo con el tema de Venezuela, lo quiero mucho y creo que era una situación complicada para él como periodista. O sea, es que yo no sé qué habría hecho yo en este momento. Entonces, cuando Jorge dice que
Jorge Rodríguez dice que le presentó las preguntas y le dijo, mire, aquí están las preguntas. A ver, Sí. eso es algo que nosotros como periodistas sabemos que no se hace. Pero yo puedo entender que en el contexto en el que Luis está, lo normal es que una dictadura te controle las preguntas antes. Y probablemente así haya sido. Pero no sabemos qué pasó ahí. O sea, yo francamente, yo no puedo Pero ¿qué juzgar. te pareció la entrevista como tal? Porque yo no entiendo el odio de la gente. O sea, y Jorge Es Rodríguez que también, que ahí están diciendo que yo admití todo tipo de cosas. Sí lo sí, hizo, sí. sí lo hizo. Sí, 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 sí. A ver, fue una entrevista que yo considero importante, histórica, en el sentido de que para este periodo, que todavía yo no sé cómo llamar, si pre-transición o transición, o yo no sé cómo se llamará, pero cuando se escriban libros sobre este periodo que estamos viviendo, esa entrevista va a tener que entrar, porque dijo muchas cosas importantes, y creo que, a ver, es que, ¿cómo te explico? La actitud de Luis, que es lo que la gente más ha criticado, que si fue complaciente, no hizo las preguntas que ellos habrían hecho, es que, a ver, yo puedo estar de acuerdo con las críticas, yo habría hecho la entrevista de otra manera, pero incluso tu mamá, que le dijo a Luis, yo habría hecho esa entrevista de otra manera, le habría preguntado por María Corina, por varias cosas más, pero es que ni tu mamá, ni tú, ni yo estuvimos sentados ahí sabiendo lo que Y por implica eso tener a esa no figura. tendría la oportunidad. Jorge Rodríguez no se va a sentar a Obviamente, su mamá. obviamente. Y eso es lo que, o sea, es que hay que entender el contexto de la situación y también Patricia Poleo no es el mismo tipo de periodista que es Luis. Lo fue No, en algún momento, ahora ella es más de opinión, de sí. análisis. Yo Ella, creo que pero la gente sí, que Luis se pusiera a debatir con Jorge Rodríguez y ese no es el lugar de Luis como periodista. pero es que mira, ahora yo también puedo entender a esa gente porque no estamos, pero justamente quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo entiendo la posición de Luis y entiendo la posición de la gente. ¿Por qué? Porque Venezuela no es un país normal. Porque en un país normal, donde un político realmente tiene que dar cuentas de sus actos, claro que un periodista tiene que ser combativo, frontal. Y que ojalá las respuestas de esa entrevista sirvan a las autoridades para entablar una causa en contra de ese político. Venezuela, esto en Venezuela no pasa. Sí, El que tiene todo que perder ahí es Luis, no, no Jorge sí. Rodríguez. Entonces, yo no puedo, yo puedo entender la rabia de la gente porque ellos quisieran que alguien le haga esas preguntas al régimen, pero entiendo la posición de Luis, que es de todos estos el más vulnerable, digamos. Yo lo último que voy a decir sobre el tema es, yo conozco a Luis personalmente, alguien dijo un comentario aquí que hay gente, muchos dicen por ahí que en realidad no fue para alabar a Jorge, sino para posicionar a Luis como referente informativo de este nuevo régimen. Te aseguro que Luis no va a ser ese personaje, de hecho, la evidencia está ahí. ¿Saben que mi mamá, Patricia Poleo, es probablemente la periodista más controversial, más frontal en contra del régimen, más amenazada? Y Luis, que es más mainstream, y Luis estaba haciendo esos programas me encantan los documentales Sí, sí, de las Venezuela, entrevistas, sí. entrevistaba a Patricia Poleo, un personaje que no toca especialmente si están tratando de juntarse con el rey. Es más, creo, te acordarás, porque estábamos en esa misma época en Miami los dos, cuando trabajábamos, que hacíamos el noticiero. Luis fue al estudio de Factores de Poder, hizo Cosas varias entrevistas, hizo cosas, sí. no son lo más aconsejado para una persona Ujú. de Luis. Porque Sí. igual que con esta entrevista con Jorge, nada más tiene que perder sentándose con un Y en aquel momento, que presidente. era el momento Guaidó, en el que a Justo de eso nosotros, iba a hablar. A mi mamá, por hablar en contra de Guaidó y el gobierno interino y Leopoldo López, le destruyeron la compañía. Llamaban a los sí, anunciantes a decir, esta persona es chavista, y ahí nadie la apoyó excepto personajes como Luis. como Luis, sí. Así que para mí eso es la más evidencia. A lo mejor Luis, por Es más, Luis, te voy a decir, Luis, hacíamos las tertulias en cuarentena porque en ese momento empezó la pandemia y hacíamos tertulias en las que hablábamos, creo que eran los domingos. Muchas veces Luis estuvo con nosotros. Él sabía que todo eso iba a pasar en Factores de Poder. Factores de Poder es Patricia Poleo. Ahí y Luis siempre estuvo ahí, aquí siempre. dice alguien, y creo que eso es verdad,
Ilse Cris dice, la reacción de Jorge R. fue precisamente por el análisis que hizo Patty. Y sabes que yo pienso lo mismo, que Sí, Jorge claro. Rodríguez se tomó ese tiempo sentado a la cabeza del Congreso de Venezuela más por la entrevista con mi mamá, Ujú. porque Sí, eso claro. fue, y si Luis estuviera en el bolsillo de Rodríguez, no hubiese aparecido en Factores de Poder. Mira, yo creo que, y de hecho después le escribí a tu mamá también, después de ver la entrevista que le hizo a Luis, y le dije, o sea, lo que me asombra mucho, ella y Luis tienen una relación muy especial porque ella fue Ella, profesora de Luis. y tú sabes que yo chiquita iba al salón y me acuerdo, Ujú. o sea, Pues es una relación que viene desde hace muchos años, se quieren mucho, tu mamá ama a Luis, yo lo sé. Y entonces le dije a Patricia, es increíble lo fiel que es Patricia en este sentido de que para ella Luis es, a ver, lo critica también porque se lo dijo en la cara, le dijo, mira, yo habría hecho estas preguntas, estas y estas, pero ha tenido en los momentos difíciles, cuando a Patricia y a nosotros nos estaban atacando en la época Guaidó, Luis no tuvo miedo en ir al estudio de Factores de Poder, hacer entrevista ahí. O sea, Luis fue muy consecuente con la amistad que tiene con Patricia, que es desde hace muchos años. Y tu mamá también, o sea, es sí. perfectamente Esto es consecuente con para eso. decirte que tenemos información de primera mano que Luis es una persona honesta. Si a usted no le gustó la entrevista por X o Y, créeme que las razones no son que Luis estaba tratando de lavarle la cara a Jorge Rodríguez. Cualquier. No, claro. Alguien dice aquí, joven, y lo quería comentar también, eh, fue un gran cambio para Estados Unidos, pero Venezuela está hasta peor. Estoy escuchando eso mucho, Joel. ¿Has escuchado? Escucho que la economía está peor, que la electricidad está peor, que desde el arresto de Maduro, en cuestión de cómo se vive en Venezuela, nada ha mejorado. Yo lo he visto, sí, de hecho vi un video que decía que todo estaba peor. No sé. A ver, yo veo, por ejemplo, me lo dijiste tú también hace 2 días, me parece. Entonces me dijiste, pues tú ya puedes ir allá. Tú, yo Este, creo que tú, pero a eso también quería comentar. Yo no voy para Venezuela no, en ningún momento pronto, lo estaba planeando, pero después he visto muchas cosas, incluyendo a Jorge Rodríguez mencionando a mi mamá sí, y mucha gente deshonesta, mala. Y mira, no, yo no voy a ir a no, Venezuela para que me maten o me metan presa, porque, y sabes que me di cuenta, Joel, por mis ansias de ir para Venezuela, automáticamente me estaba como tratando de censurar. Hasta mm, tuiteando cosas y dije, no, pero si digo esto en contra de Jorge Adrián, ya, no voy a poder regresar. Entonces, sí. ya he cortado eso, por razones emocionales, mentales, de salud mental y de todo. He cortado eso. Mira, yo creo que hay un momento actual, aquí estoy viendo a alguien que dice, no estamos peor, estamos igual. O sea, es que estamos en un momento como de estancamiento. La verdadera recuperación económica en Venezuela va a ocurrir cuando esto se acabe, cuando esta gente se vaya. Em, pero es que al no tener un programa real, que nos digan las elecciones van a ser en junio del próximo año, o sea, al no saber para dónde vamos, es un poco complicado, la verdad. Pero de momento yo, a ver, la gente que yo conozco dentro de Venezuela están viviendo su vida como lo hacían antes. Siguen viviendo la hora esperando que este periodo termine pronto. Bueno, hoy sí estoy viendo buenas noticias y esto es lo que me da esperanza. Viste, no sé si vieron los que están aquí, les recomiendo las imágenes porque hacen sentir bien el alma en estos momentos. Los sindicatos en Venezuela salieron a protestar a las calles y hay un video que compartí en mi Twitter buenísimo porque la dictadora sacó a la Guardia Nacional a hacer lo que siempre hacen, pero la gente está brava y completamente pasaron por la barrera que estaba haciendo la Guardia Nacional. Y aquí estoy viendo las imágenes y estas son las cosas que me dan esperanza. Yo creo que ya Estados Unidos hizo lo que iba a hacer para conseguir su Ujú. y ahora es lo que necesitamos, la sociedad civil protestando, exigiendo y mostrándole al mundo qué es lo que está pasando. Todavía acabo de ver, hay más de 500 presos políticos en Venezuela. Sí. Mira, es que han intentado vender a nivel de Estados Unidos como la gran victoria lo que pasó en Venezuela. O sea, ya pareciera que se dan por satisfechos.
Ya Maduro cayó, nos están dando petróleo, esto ya está hecho. Y parece que es lo que le gusta hacer a Trump. Trump está diciendo que la guerra en Irán ya está ganada también. Y lo que estamos viendo es que la lucha continúa, siguen los ataques. Entonces, hay un régimen ahí montado que ellos dijeron que iban a tirar, pero parece que ya no lo quieren tirar. Entendemos. Pero bueno, en este punto lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas es seguir con atención y esperar que el desenlace llegue. Pero no somos pitonizos, como dicen, no tenemos la bolita de cristal para saber cuánto tiempo más va a tomar esto. Yo quisiera decir una cosa, porque se me quedó antes. Sí, Sí quisiera decir que ver a María Corina en la toma de posesión en Chile, o sea, yo la veo a ella y digo, es que de verdad que yo quisiera que fuera ella la que representara a Venezuela a nivel mundial y no esta gente que está actualmente ahí montada todavía. O sea, es que María Corina es la imagen de lo que podría ser Venezuela, pero no es todavía. Es sí. muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, también quería compartir otra cosa que bueno, déjame, porque es que esto es, Gracias a los que están escribiendo, por cierto, es que es a que yo mí se me va. no quiero ignorarlos. Hay gente que está hablando de los patrocinantes de Luis. Yo no sé Sí, específicamente, me dicen que uno está sancionado, no sé específicamente sobre esto, sí, yo tampoco. pero miren, voy con el mismo ejemplo de Venevisión. ¿Cuánto Venevisión no ha tenido que bajar la cabeza, tener quién sabe cuántos patrocinantes? No sé específicamente cuál me están hablando, pero sí, Venevisión ahorita está haciendo, es una parte fundamental de lo que está pasando, mostrando noticias que no mostraban antes, recibiendo a gente de Vente Venezuela. Entonces, sí, no es por ignorar en los comentarios, no sé específicamente el patrocinante del que me están hablando, pero les digo que en una situación tan compleja como la de Venezuela, eso no significa que Luis sea chavista o que... Aparte, recordemos una cosa, a Luis lo sacaron del aire por hablar del Nobel de María Corina Machado. O sea, yo no sé cuáles son esos patrocinadores, pero Luis ha hecho el trabajo que ha podido. Sí, a ver, es que no se nos puede olvidar lo que pasaba en las protestas del 2017. Luis era el referente. Y para mantener Entonces, escuela, Jovel, porque sí, para nada se... mantenerse. Y todos los personajes como Luis los exilian o los meten presos. Todos tenemos nuestra posición. Por eso yo ahora he decidido, yo me quedo afuera para poder hacer y decir todo lo que considero necesario. Pero Sí. necesitamos que adentro que tenga más cuidado. O sea, yo entiendo, o sea, si tú me dices, compraron a este periodista para que se quedara callado, entonces ese es otro pero cuento. callado no está. Pero Luis ha hecho todo lo que ha podido, que puede menos que Patricia, por ejemplo, pero Patricia está en Miami, pero todo lo que ha hecho Luis, yo creo que él ha hecho lo que ha podido. Puedo estar equivocado, no lo sé. Sí, podemos, no es tampoco es que nos vamos a cortar las venas aquí, pero le estamos diciendo nuestro análisis basado en conocimiento personal y de la situación. Este, Y no eh, es el único periodista, también lo hablaron en la entrevista, o sea, Marianela Salazar, por ejemplo, aquí me Marianela, Ustedes investigan muchas cosas, ¿por qué no le meten la lupa a esto? Señor, porque sí, nosotros estamos dedicados en meterle la lupa al régimen chavista. Hay muchas personas que están dedicados a otras cosas, hay muchos... Eso sí me choca, cuando vienen aquí te dicen, ¿por qué no haces esto sino lo otro? Bueno, porque yo he decidido qué es lo que voy a hacer y cómo voy a usar mi tiempo y cuáles son los objetivos que a mí me importan. Y creo que este enfoque en dispararle a los que están de nuestro mismo lado es una gran parte de por qué la dictadura sigue. que también se ha hecho. Yo, es que, a ver, es que ha habido tantos momentos en este sube y baja de Venezuela que a nosotros nos criticaban, Germania, en la época de Guaidó, por dispararle a los de nuestro lado. Sí, Ahora quiere, o sea, es imposible quedar bien con todo el mundo. pero también hay, y hablando de eso, me parece una locura. Ya les dije, o sea, mi familia ha sido perjudicada por ir en contra de Juan Guaidó y el gobierno interino. Ahora, también les puedo decir, me parece una locura que en una encuesta salió que Juan Guaidó y Leopoldo López son los políticos más odiados en Venezuela, más que Diosdado, Sí. Delcy y Maduro. What the fuck? Pero mira, ahora tú, por ejemplo, o sea, solo quiero recordar como antecedentes, a ti te echaron de tu último trabajo por estar siguiendo el tema de los bolichicos. O sea, no es un tema que es ajeno, que no se habla, que no sé qué. Yo creo, pero puedo estar equivocado, puedo estar sesgado, porque me he llevado muy bien con Luis siempre, no he tenido ningún indicio de que sea lo que dicen que es.
Yo lo que creo es que él hizo lo que pudo. Si estoy equivocado, pues ofrezco una disculpa de Sí, antemano no fue un y... superhéroe, no hizo lo que los que escriben y critican habrían hecho seguro, porque ellos son los Pero más. es el espejo de lo que no puede hacer un periodista venezolano en este momento. O sea, todo eso que le exigen a Luis ahora, ojalá llegue el día en que se pueda hacer, en el que un periodista pueda sentarse a pedirle cuentas a un político. Lo que es obvio es que ese momento todavía no ha llegado. Esto es de tan manual de la KGB, que impresionante. Hace esa entrevista y el resultado es odio en contra del periodista. O sea, es Pero que mira, yo estoy seguro de que Luis sabía que eso iba a pasar. Y aún sabiendo que eso iba a pasar, no se abstuvo de hacer la entrevista porque lo importante es tener el documento, o sea, tener las respuestas de él, porque hay muchas respuestas muy interesantes en esa entrevista. Entonces, él, sabiendo que es un periodista muy querido y que le iba a costar popularidad, aún así hizo la entrevista. Una sí. entrevista en la que pareciera que el único que quedó mal parado fue él, pero la hizo. Entonces, eso creo que es algo bueno, no sé. Pero bueno, vuelvo al tema. Lo que pasa es que no quería ignorar esos comentarios porque entonces van a decir que a uno le Sí. pagan. A mí sí no me paga nadie. Este, pero mira, otra buena noticia, porque yo voy así, estos lives siempre hago como, estas son las buenas señales que veo y estas son las malas. No sé si viste, pero 5.000 influencers chavistas han dejado de postear la propaganda que se la pasaban posteando porque les dejaron de pagar. Y esto es muy importante y es una parte fundamental de cómo se desmantela este régimen chavista. Les quería leer unos detalles sobre esto. Es la liquidación de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, la Fundación Pro Patria 2000, el Movimiento Bolivariano, un montón de instituciones que tenían con el fin de regar propaganda chavista. Pero lo más loco es que estos influencers no tienen vergüenza. Se han puesto a decir, no nos han pagado la quincena por nuestro trabajo, por la dictadura. Mira, seguramente eran los que siempre nos escribían a nosotros diciendo, María Corina les paga en las Islas Caimán y no sé qué, y no sé cuánto. Mira, es absurdo, es risible. Yo lo que quisiera es que dijeran cuánto les pagaban. Vas a ver por cuánto se vendían. Pero mira, me parece lamentable, me parece muy bueno que obviamente con esta nueva superadministración estadounidense, pues los recursos son limitados, lo que les llega al régimen es lo que el gobierno de Estados Unidos manda o permite que les llegue, y obviamente Marco Rubio había dicho, habrá dicho, ese jueguito que tienen ustedes de propaganda se acabó. Entonces, creo que por ahí va, creo que evidentemente los recursos que Y eso tienen es ahora están contados. Joel, eso es algo fundamental de todas estas dictaduras, ese sistema de propaganda, lo conecto con Sí. lo que acabo de decir del manual de la KGB. Relevante a esto es, Joel, que como hacen en Venezuela Code Pink, un montón de influencers gringos europeos están viajando a Cuba a tomarse fotos con el dictador y a decirle al mundo que Cuba sería un paraíso si no fuera por el embargo. Y esto demuestra las prioridades de este régimen, donde la gente se está muriendo de hambre, no hay electricidad, pero ellos siguen usando los recursos que les quedan para hacer propaganda. Eh, Sí, Mira, Joel, y qué peligroso. Estos son personajes importantes en Estados Unidos. Hay uno que se llama Hassan, que es el streamer más importante del mundo. Eh, Va para allá Manolo de los Santos, que es la cabeza de un grupo que se llama, ay, se me olvidó, pero un grupo en Nueva York que es el que organizan todas estas protestas de Hands Off Venezuela, Hands Off Irán, todas estas protestas en contra de las guerras en Venezuela, en Irán, que son obviamente protestas para apoyar a estos regímenes. Está también DJ Prashad, que siempre es el candidato a vicepresidente con Jill Stein y el Partido Verde. Y estos son personajes igual que los de Code Pink. Viven en Estados Unidos con conexiones a China, porque Code Pink particular, The People's Forum, ahí es donde trabaja Manolo de los Santos, completamente conectado a un ciudadano que está con el Partido Comunista Chino. Y entonces que la CIA, mira, ¿qué hace la CIA? Porque estos agentes
de dictaduras trabajan y viven en Estados Unidos y viven de esto. ¿Cómo esto es Pues mira, aceptable? no, evidentemente, éticamente no es aceptable, pero no sé si se escudarán en la primera enmienda, la libertad de expresión. En Estados Unidos todo es la primera enmienda, todo. Primera enmienda para todos lados. Pero evidentemente habría que hacer una fiscalización y saber de dónde vienen esos fondos. Si vienen de organizaciones que son consideradas que fomentan el terrorismo. Mira, es todo un tema, la propaganda de la izquierda, y lo hemos visto siempre, figuras como Sean Penn, todos los que iban a Cuba perdón, a Venezuela con Chávez, que estaban ahí encantados de la Total. vida. Pero eso es distinto porque son personajes millonarios que no tienen Sí, en nuestra este caso civilización, viven de eso. estos grupos. Y es muy Sí, peligroso, Jovel. Yo creo que como parte de seguridad nacional, algo se sí. tiene que hacer sobre esto. Y la gente habla de que la CIA está involucrada en todo, que la CIA le paga a uno. Mira, para mí la CIA no está siendo suficiente porque en Nueva están estas organizaciones trabajando todos los días para desmantelar las dictaduras occidentales. Que en teoría la CIA, es que mira, yo no entiendo muy bien porque la CIA debería estar enfocada en lo que pasa fuera de los Estados Unidos, no dentro. No obstante, se les meten adentro y ¿quién se encarga de eso? O sea, es todo un problema. La CIA, obviamente, su papel ha sido ¿Dónde muy... está la CIA? A mí siempre me acusan que me paguen la CIA. ¿Dónde puedo aplicar para que me paguen? Por favor. ¿Y Eh, cuánto pagarán? a terminar con una buena noticia, creo yo que es buena noticia, nos puede dar A esperanza. ver, a ver. Porque siempre he dicho, la dictadura de Delcy Rodríguez tiene más tiempo que la presidencia de Donald Trump. Ellos no tienen los límites de la democracia que tiene la administración de Donald Trump. Pero por Venezuela y por su trabajo como secretario de Estado, Marco Rubio está subiendo. Tenemos reportes que Donald Trump, como la estrella de televisión que es, le está preguntando a la gente que tiene alrededor quién sería el mejor heredero, si JD Vance, que es lo peor de lo peor. JD Vance no nos conviene a los venezolanos, ni a los cubanos, ni a los iraníes, y Marco Rubio. Y que todo el mundo, obviamente, le está diciendo a Marco Rubio, las encuestas ahora están sacando a Marco Rubio por enfrente de JD Vance. Si usted sabe cualquier cosa del proceso, las últimas elecciones de Estados Unidos, Marco Rubio no llegaba ni detrás de la ambulancia. O sea, era una cosa vergonzosa. Y yo no he pensado que esto sería una posibilidad, pero que sí. Pero es que, a ver, lo de Marco Rubio es un misterio absoluto en el sentido de que Marco Rubio era opositor a Trump, o sea, fue muy crítico de Trump. Entonces, de repente, todas esas diferencias quedaron en el olvido. Ahora se luce como secretario de Estado porque se está luciendo y Trump dice que será el mejor secretario de Estado de la historia. Trump le pone mucho hincapié a eso. Él va a ser Sí. el mejor secretario de Estado de la historia, como ahí se va a quedar, ¿sabes? ¿Sabes que Marco, Little Marco, el pequeño Marco, como le decía a Trump cuando eran enemigos, ha Sí. sido inteligente en cómo lidia con Trump, porque sabe que a Trump no le gusta prestar protagonismo. Y si te das Ujú. cuenta, cada vez que Trump le dice algo, hasta en the State of the Union, él se paró Sí, y se sienta y sí. baja la cara y no quiere quitarle Su atención. momento al rey. Lo más Mira, yo creo que Marco Rubio es un personaje mucho más, a ver, en cuanto a carácter, mucho más moderado que Trump. Yo creo que si los republicanos eligieran a una figura como Marco Rubio, sería casi un regreso a la normalidad del Partido Republicano después de MAGA. O sea, yo creería que es una figura que podría hacer que vuelva a su unir cauce los el dos Partido lados. Republicano, sí. Entonces, si eso ocurre, creo que sería muy positivo. Sin embargo, no sé si los MAGA están buscando una figura tan clásica, digamos. Sí, pero bueno, no les tengo que decir que un presidente Marco Rubio, yo creo que sí, eso sí nos llevaría a una democracia en Venezuela, en el futuro corto. Ahora sí, este es el último detalle que quería contar. No sé si lo viste, pero ABC España, que tiene todos los tubazos últimamente sobre lo que Sí. está pasando aquí, nos da detalles de la vida de Nicolás Maduro. ¡Oh! Sí, lo vi, lo vi. Siempre necesitamos cosas para alegrarnos porque la tragedia
diariamente no es fácil. Entonces, estos son los detalles. Que él está en solitario en una celda de 3 por 2 metros y que puede salirse de la celda 3 veces a la semana por 1 hora. Y que en la mitad de la noche a menudo se le escucha gritando, a mí me secuestraron, yo soy el presidente de Venezuela. Así en la mitad de la noche empieza a gritar eso. ¿Qué tal? A mí me encantaría que algún guardia se pusiera a grabar ahí a escondidas sin filtrar aquel video. Mira, yo quiero pensar que es verdad. O sea, no me consta, no hay forma de saber si es verdad o mentira, pero es verdad que Porque, Alandete y el ABC, no sé si había una noticia falsa hace unas semanas que decía que él estaba deprimido y yo me fui a buscar la sí, fuente, no conseguí ninguna fuente de eso. sí, digamos, aquí por ser ABC y porque el corresponsal en Estados Unidos es Alandete, que realmente ha tenido acceso a las mejores fuentes y espectacular, entonces podemos pensar que es cierto, y espero que sí. Bueno, y aquí me están comentando, sí, creo que entraste tarde porque ya hablamos de los sindicatos protestando, llegaron a la Sí, Guardia Nacional, impresionante, lograron impresionante. pasar por la Guardia Nacional y han llegado. Y estas son las cosas que me dan esperanza. La sociedad civil activada y Maduro loco en la mitad de la noche. Bueno, hagamos un pacto, veámonos la próxima semana, el próximo martes, ¿verdad? Estrenas tu Y programa. voy a repetir otra vez. Sí, Por favor, síganme en YouTube porque estas tertulias se pasan a YouTube. Ya tengo horario, les pregunté hace tiempo para que votaran por el horario que preferían. Entonces, el show va a ser live con Germania los martes a las 7 de la noche, hora de Miami, Nueva York y Washington, D.C. ¿vas a competir con Agárrate? Agárrate, sale a esa hora. No me acuerdo, pero tú ganas, Pero tranquila. agárrate no es vivo. Así Ah, que es verdad, es verdad, es ya. verdad. Entonces, ya saben, váyanse No, pero igual, por favor, en YouTube hay espacio para a todos, el horario. todos, exactamente. Así que bueno, Este, nos vemos por allá. Igual yo haré todavía Instagram Lives, pero eso sí sí, son casuales, no tienen horario. sí. Pero si usted quiere estar en el live y mandar su comentario y hablar con nosotros el martes a las 7 de la noche por mi canal de YouTube, I Am Germania. Bueno, Jovelito, Nos gracias. vemos y nada más los que están ahí en mi canal, hablamos antes sobre Irán, sobre todo lo que pasó en Irán, está en mi canal de YouTube, Jovel Álvarez, así lo buscan, ahí lo encuentran, a la orden. Chaito.